llama la varita mágica. Yo tengo dos, son estas que están aquí. Genuinas varitas mágicas chinas. Son las famosas varitas mágicas Ho-Chan del templo de Xianqing en Shanghái. Me traen loco las varitas estas. Una tiene un hilo largo, la otra tiene un hilo corto. Pero ahora me dan el misterio. Cada vez que yo jalo el hilo corto desde aquí, se sube el otro. Si jalo acá, se sube el otro. Y cada vez que lo hago, más me intriga. ¿Por qué será que cada vez que jalo aquí sube? Jalo acá sube. Y el otro día se me ocurrió porque lo lógico, lo que cualquier persona piensa, estos dos hilos tienen que estar conectados. Pero imagine mi sorpresa cuando se paré y me di cuenta que no había ninguna conexión. Y todavía si yo jalo de aquí, todavía no sé cómo funcionan las famosas varitas chinas. No noto mucho entusiasmo del público de este momento. Díganme una cosa, esta indiferencia que estoy sintiendo yo de parte de ustedes hacia mi persona en este momento, ¿tiene algo que ver con el hecho de que yo tenga estos palos agarrados por la parte de atrás? ¿Sí o no? O sea que ustedes me quieren decir de forma indirecta que se les ha ocurrido la idea, ridícula por cierto, de que el hilo da la vuelta por detrás y vuelta. Mírenme bien la cara. ¿No tengo cara de idiota o qué? ¿Quién dijo que sí? ¿Ustedes creen que yo no lo había pensado? Claro que un día yo dije, ¿cómo me va a hacer? Tiene que ser por atrás, por demás. Lo pensé mucho, hasta el día que la separé así. Y ese día me di cuenta de que no había nada. Y aún así, si yo jalo de aquí, yo puedo pasar toda la noche en el y en el siempre sale. Menos hace 3 días que yo salí a actuar, no sé qué pasó, hice así y no subió ninguno. Me di cuenta entonces de algo curioso, y es que este hilo que está aquí no tiene absolutamente nada que ver con el otro hilo que está acá. Y como los dos palos son separados, nunca en la vida voy a saber por qué cuando yo jalaba uno el otro subía. Pero ahora los tengo que arreglar y parece un pelo que me arranco la cabeza así. Lo amarro aquí, lo estiro